Primero que nada, darles la bienvenida a nombre de B'nai B'rith y del Archivo Judío, darles las gracias por estar con nosotros esta tarde. Y los dejo con Francisca, quien hará la presentación de nuestra charla en particular y que va a presentar también a Jimena. Francisca, el micrófono es tuyo. Hola, bueno, primero bienvenidos a la charla de nociones básicas para el cuidado y conservación de fotografías familiares, organizada por el Archivo Judío de Chile, institución de la B'nai B'rith, Distrito 27, y parte de la Fundación para la Preservación de la Memoria del Judaísmo Chileno. Bueno, brevemente, por los que no nos conocen, lo que hacemos en el Archivo Judío es acopiar, organizar, salvaguardar y difundir el patrimonio cultural del judaísmo en Chile. Tenemos cerca de 70.000 documentos, más de 70 familias que han colaborado y cerca de 160 consultas que nos han llegado de distintas partes del mundo. Bueno, la charla de hoy está enfocada en las fotografías familiares, que son elementos relativamente comunes todavía que podemos encontrar en nuestras casas. Hablando de la fotografía tradicional, esta que requiere el revelado, ¿cierto? Bueno, estas fotografías fueron tomadas en momentos que fueron considerados importantes para nuestros familiares y que quisieron perpetuarlos a través de esta técnica. Porque, sí, como decía, fueron considerados importantes y querían perpetuarlos en estos materiales, y así como nos llegan a nosotros y nos hacen relacionarnos con este periodo, este momento, tenemos que nosotros asumir la responsabilidad de poder permitirle a las generaciones futuras también acceder a este conocimiento. Entonces la charla de hoy está orientada a esto, a poder conservar esta fotografía para que las generaciones futuras tengan acceso a este conocimiento. Bueno, Jimena Medina Sancho es quien nos va a dictar generosamente esta charla. Ella es licenciada en Artes Plásticas de la Universidad de Chile, con mención en pintura, y paralelamente ha realizado distintos cursos de especialización, tanto en Chile como en el extranjero, en España, de conservación fotográfica. Entre 1997 y el 2018 ha participado en distintos proyectos en Chile, tanto públicos como privados, donde destaca la puesta en valor fotográfica del Archivo Fotográfico de Chilectra, la conservación de la Sala Medina de la Biblioteca Nacional, el Archivo Fotográfico del Museo Histórico Nacional, y desde el 2010 al 2018 participó en la organización y puesta en valor del patrimonio de la Universidad de Santiago de Chile como la encargada del área de conservación fotográfica. También fue docente de la Cátedra de Conservación Fotográfica Patrimonial de la Universidad Arcis, y en 2019 participó como docente en el curso de Historia, Identificación y Conservación de Fotografías del siglo XIX, organizada por el Instituto del Patrimonio Cultural de España, dictando el taller práctico de almacenamiento de fotografías con materiales de conservación. Hoy vive entre Madrid y Santiago de Chile, dedicándose a estas dos áreas, las artes y la conservación. Y bueno, te paso la palabra, Jimena. Bueno, muchas gracias. Bueno, gracias a los asistentes y también gracias por la invitación a Judith y a Viviana, y gracias también a Francisca por la presentación. Bueno, a ver, vamos a ver el tema tecnológico. Primero, no sé si ahí ven. Bueno, la idea es poder entregar herramientas generales y nociones básicas para el cuidado y conservación de nuestras fotografías. Sabemos que todos nosotros contamos con fotografías familiares en nuestras casas, ¿no? Y precisamente esta pequeña charla, la idea es poder ayudar con un granito de arena para poder comenzar a ordenar, organizar nuestras fotografías.
En la medida que seamos capaces de poder valorar nuestro patrimonio fotográfico, poder conservar nuestras fotografías, vamos a poder contar a las futuras generaciones, como decía Francisca, quiénes fuimos, qué hicimos en el pasado, ¿no? Y cuánto hemos cambiado. Una fotografía, entonces, es el reflejo de nuestra propia historia, ya sea si hablamos de historia personal, familiar, pero también la historia de una comunidad, de un país. Las imágenes contribuyen a la generación de la memoria y de identidad, por lo tanto, son dignas de ser conservadas, preservadas. Las fotografías también tenemos que deberíamos de partir pensando que son también un documento de archivo y a su vez un testimonio de un evento, de una circunstancia. A veces asociamos documentos de archivo con libros, con documentos legajos, escritos, pero no tenemos que olvidar que la fotografía también es un documento de archivo, un documento visual muy importante que contiene mucha información valiosa, ¿no? Bueno, una fotografía familiar, la que vemos aquí es un paseo, un picnic en el Parque O'Higgins de Santiago. Es una fotografía de 1922 que nos testimonia un evento, un momento especial. Las fotografías constituyen, como decía, documentos que forman parte de una cultura y, por tanto, son un elemento importante para una colectividad determinada, para una comunidad, como puede ser justamente la comunidad judía aquí en Chile. La fotografía entonces es memoria, ¿no? Y es desde luego un patrimonio muy importante, valioso, para preservarlo y para posteriormente difundirlo. Aquí voy intercalando algunas imágenes. Esta es una fotografía de los años 40, donde precisamente vemos un evento, un momento especial, único, que ya no es, digamos, ya no pasa un tren por el medio de la ciudad de Coquimbo. También podemos ver que muchas de las fotografías que contamos pueden tener una gran belleza, ¿no? Bueno, este personaje, no sé si es posible poder distinguirlo, yo creo que no. Aquí vemos una fotografía de un retrato de un anciano, de un viejo, ¿no? Un señor mayor, pero que es una fotografía histórica porque es el retrato de un prócer ligado a la historia chilena, a la independencia, y es el retrato de José de San Martín, el mismo que cruzó los Andes con O'Higgins. Entonces, este retrato está hecho con el primer procedimiento fotográfico en la humanidad, digamos, en la historia, es el daguerrotipo. Entonces, esta fotografía nos muestra este personaje que uno lo ve tan, lo asocia tan de forma épica, ¿no? En las clases de historia, en dibujos, en grabados, pero es de carne y hueso, fue de carne y hueso. Esta fotografía fue tomada 2 años antes de su muerte y precisamente este año se cumplen 181 años del gran invento de la fotografía. Así que, bueno, por eso estamos haciendo también esta charla en el mes, siempre se hace ligado al mes de la fotografía en agosto. Bueno, también tenemos que saber que las fotografías tienen una naturaleza y una estructura físico-química muy compleja, muy inestable, y que por tanto las convierte en objetos muy frágiles. Esto pensando a lo largo del tiempo. Entonces la fotografía lamentablemente se deteriora. Bueno, como muchas cosas también. Entonces los deterioros pueden afectar a las distintas partes de esta estructura de la fotografía. Entonces nos tenemos que preguntar ¿de qué está compuesta una fotografía? Básicamente está compuesta de un soporte, de una emulsión y de unas sustancias fotosensibles que van a formar la imagen que nosotros vemos, que es la imagen final. Entonces aquí tenemos algunos ejemplos de soporte.
el más común que encontramos en nuestras casas es la fotografía en soporte de papel, como vemos el retrato de la mujer. También podemos encontrar en las colecciones y en nuestras casas negativos en soporte flexible, soporte plástico. El soporte se llama soporte flexible porque se introdujo posteriormente a el soporte rígido, que fue el vidrio, donde también se hacían negativos. Entonces, esencialmente tenemos que tener claro que la fotografía está compuesta por un soporte, que estos serían los más comunes, pueden ser otros soportes también, donde va una capa de emulsión, y esta emulsión es la que contiene estas sustancias fotosensibles a la luz, digamos, y que van a formar la imagen final, que es la que vamos a ver después. Ahora es importante también observar, también me imagino que en varias casas, familias, pueden encontrar fotografías que están montadas en unos soportes de cartón más bien rígidos. Entonces a estos soportes se les llama soportes secundarios. Y estos soportes secundarios generalmente traen información importante de rescatar, en particular información que tiene que ver con el sello, la casa fotográfica de donde fue tomada la fotografía. Este sello puede estar en el anverso o en el reverso, aunque mayormente en el reverso. Y también es importante considerar y observar muy bien las anotaciones que podemos encontrar en las fotografías. Anotaciones que tienen que ver con los nombres de las personas que pueden aparecer en la foto, las fechas. Todo esto es muy importante para poder datar y ubicar el procedimiento fotográfico, porque hay distintas técnicas fotográficas. Bueno, aquí vemos el reverso de una de las fotos. El reverso es de un sello fotográfico de un fotógrafo, justamente que estuve investigando, un fotógrafo judío-polaco, Carlos Kinderman, que se asentó en Santiago en pleno centro de la ciudad. También podemos encontrar en álbumes, si tenemos álbumes, también este tipo de anotaciones, que es muy importante de considerarlas e incluso poder tener un cuaderno aparte donde anotar toda esta información para no estar manipulando constantemente, porque igual es muy bonito hojear las páginas de un álbum, ¿no? Si más encima es familiar. Pero también, bueno, ahora vamos a mostrar algunas recomendaciones para poder hacerlo de la mejor forma posible. Como decía anteriormente, las fotografías lamentablemente sufren deterioros y aquí tenemos a grandes rasgos lo más importante, los factores que causan deterioros en las fotografías. Precisamente uno de los factores más importantes y más frecuentes es la mala manipulación. Una manipulación inadecuada puede causar graves daños y deterioros a veces irreversibles en las fotografías. También considerar la temperatura y la humedad relativa, sobre todo temperatura elevada y alta humedad relativa. Estas condiciones ambientales también vamos a tratar de controlar estos factores, estas variables, ¿no? La luz también es otro factor muy importante y que lamentablemente también la luz es acumulativa. Y al tener fotografías en exposición permanente, lamentablemente el deterioro es muy irreversible. Tenemos contaminantes atmosféricos, sabemos que nuestra ciudad también es muy contaminada, por lo tanto estos contaminantes están en la atmósfera, en el aire y desde luego, bueno, nos hacen daño a nosotros y también a las fotografías. Y toda clase de envoltorios, almacenajes, lo mismo que el montaje, si se hacen con materiales de mala calidad, con materiales que son más bien ácidos, esto perjudica a la larga el cuidado de nuestras fotografías. Las reacciones químicas también intrínsecas de los materiales y lamentablemente la combinación de los factores anteriores también. O sea, muchas veces tenemos una fotografía que está deteriorada, pero no es solo un deterioro, son
la combinación de muchos de ellos. Aquí algunos ejemplos, así a grandes rasgos, de deterioro que podemos ver en las fotografías familiares. Podemos encontrar fotografías muy desvanecidas, donde se ha perdido ya la nitidez, por ejemplo, en los retratos, en los rostros, fotografías también amarillentas. Hay fotografías de tono neutro que se llama, que presentan un brillo metálico, que es también muy particular de una técnica fotográfica, ¿no? Y que también representa un deterioro. Lo mismo pasa con negativos. Hay negativos, un soporte flexible, un soporte plástico, ¿no? Uno particular que se llama acetato, que es el que vemos en la imagen, donde está ya en un estado de deterioro máximo, lamentablemente también por las variables desfavorables de temperatura y humedad relativa, el soporte ya se descompone así como lo vemos. Y algo importante es que generalmente cuando sucede esto, en este caso particular de este negativo, suele emanar un olor a vinagre, que es ácido acético. Entonces, si tenemos en nuestras cajas de fotografía y negativos de este tipo, si hay un olor ligero de vinagre es porque algo está pasando y se está deteriorando. Bueno, también encontramos manchas muchas veces en las fotografías, que lamentablemente igual son muy difíciles de sacar, tienen que ver con, como decía, la naturaleza, la composición química de las fotografías. Por lo tanto, el revelado químico que se hace, muchas veces al pasar el tiempo y con condiciones desfavorables, surgen estas manchas. Entonces, disculpa, ¿qué es Ximena, la disculpa que conservación? te interrumpa. ¿Sí? Hacen la pregunta por acá, Valeria. Pregunta, ¿de qué año más o menos son esas fotos? ¿Cuáles? Las que acabas de mostrar. Y yo creo que aproximadamente más o menos de qué años son. Y yo sumaría la pregunta, más o menos en cuánto tiempo se empiezan a deteriorar. Mira, bueno, aquí son fotografías variadas. Por ejemplo, la fotografía donde dice Pérez Font, que la ven, ya es fines del siglo XIX, principios del XX, ¿ya? La otra fotografía también más o menos principios del XX. La fotografía del grupo de caballeros que está ahí con el deterioro de espejo de plata, que se llama, ya es posterior. Entonces, esto es todo relativo, ¿no? Por eso está íntimamente ligado. O sea, pueden pasar muchos años, mucho tiempo en que se deterioren, como también puede pasar poco tiempo, ¿ya? O sea, por ejemplo, decimos la fotografía, el invento de la fotografía cumple este año 181 años. Han llegado daguerrotipos, amprotipos, que son los primeros procedimientos fotográficos a nuestra época, que están conservados, bueno, la mayoría están en archivos, en museos, y hay muchos que están conservados en muy buen estado de conservación, ¿ya? Entonces todo esto va a depender de lo que les estoy comentando, sobre todo de las condiciones ambientales en que se guarden. Entonces, si tenemos fotografías por mucho tiempo guardadas en un subterráneo, en un sótano, donde hay mucha humedad, van a durar mucho menos, o sea, se van a deteriorar mucho más rápido que otras. Entonces, eso va a depender de las condiciones en que se guarden, se almacenen las fotografías. Eso, no sé si ahí respondí a grandes rasgos. Bueno, decíamos entonces el conservar, ¿qué es la conservación? Básicamente es un conjunto de actividades, de operaciones, donde participan muchas disciplinas, y el objetivo principal es poder evitar ese deterioro o prevenirlo, o si ya está el deterioro, detener este proceso. Bueno, esto es un concepto más bien general, pero se ajusta a la conservación de fotografía, que es patrimonio también, ¿no? Entonces, el objetivo, evitar que se produzca este deterioro y salvaguardarlo, conservarlo para transmitirlo a las futuras generaciones.
¿Cuáles son los objetivos de la conservación fotográfica? Desde luego el prolongar la vida de estas fotos, la vida de nuestras fotografías, poder permitir también su reproducción y desde luego su difusión. Aquí vamos a ver 3 aspectos fundamentales para el cuidado de las fotografías: la manipulación, el almacenaje y la exhibición. Bueno, como les decía anteriormente, una deficiente manipulación puede afectar de forma irreversible las fotografías. Entonces, una mala manipulación y por consiguiente deterioro muy frecuente son las huellas dactilares sobre la emulsión. Aquí tenemos ejemplos de negativos, donde en particular, por lo menos de mi izquierda, ¿no? La fotografía con la tira de 35 milímetros, se ve la huella dactilar. En la otra foto vemos esas manchas circulares, blanquecinas, son también huellas dactilares. ¿Por qué? Porque nuestros dedos tienen grasa. Entonces, una mala manipulación, o sea, si ponemos el dedo sobre la imagen, sobre la emulsión, a la larga, ¿no? Esto va a producirse un deterioro. Estas manchas son muy difíciles de sacar, de retirar, o sea, y además pueden atraer microorganismos, o sea, por eso es importante poder evitar que sucedan estos deterioros. Y algo muy simple es poder saber cómo manipularlas. Aquí tenemos otros ejemplos de una mala manipulación. Decíamos que existen negativos hechos en soporte de vidrio. Sabemos que el vidrio es muy frágil, por lo tanto, si se quiebra, ya no hay nada que hacer. Se quiebra un pedazo ahí de historia. Y bueno, también lo podemos ver, deterioro, este tipo de deterioros por mala manipulación en fotografías en papel, que presenten rasgados, roturas, faltantes, que lamentablemente son frecuentes de encontrar. Lo mismo los álbumes, también la encuadernación sufre mucho, sobre todo en los lomos, al manipularla de forma excesiva o de forma muy brusca, al no tener cuidado. Entonces, ¿qué hay que hacer para una adecuada manipulación? Utilizar en lo posible guantes de algodón o de nitrilo. Estamos ahora en todo un tiempo muy particular que a todos nos ha tocado vivir de pandemia, quizás estamos más familiarizados con los guantes, a usar guantes. Entonces, idealmente poder utilizarlos para manipular nuestras fotografías. Entonces, es una forma mucho más cómoda y más adecuada, ¿no? De tomar un positivo o un negativo. De hojear también las páginas de un álbum. Ahora, en el caso de no tener guantes de algodón o de nitrilo, pueden tomar las fotografías por los bordes, por los cantos del soporte, con la precaución de no tocar, ¿no?, la imagen con los dedos, y siempre lavarse bien las manos antes de manipular cualquier fotografía. Lo mismo también para revisar álbumes o un conjunto de fotos que tenemos. Lo importante es utilizar espacios despejados, ¿no?, y limpios. Y por supuesto no tener bebidas, ¿no?, líquidos, con alimentos cerca de la fotografía. Esto es prevenir cualquier posible accidente. Si tenemos, tal vez podemos tener en nuestras casas álbumes de gran tamaño, también es conveniente poner un apoyo bajo una de las tapas mientras lo vamos mirando, ¿ya? Para no dañar la encuadernación. O sea, hay que prevenir siempre. Lo mismo se pueden poner también toallas enrolladas en una de las tapas, o sea, bajo la tapa, para también prevenir que se pueda pueda sufrir algún daño la encuadernación. Bueno, ahí se ve, digamos, aquí se puso un libro, un par de libros, ¿no?, y una cartulina encima. Y respecto al almacenaje, más o menos también lo mismo. O sea, un mal almacenamiento puede producir graves daños también en las fotografías.
muchas veces en los archivos de instituciones, de museos, nos encontramos con este panorama. Y lo mismo puede suceder con colecciones familiares. Los clips metálicos, los elásticos, las cintas adhesivas, hay que descartarlas completamente, ¿no? ¿Por qué? Porque los clips, volvemos a lo mismo, en condiciones desfavorables, en un ambiente muy húmedo, pueden a la larga oxidarse. Y además están ejerciendo presión en este caso en estos negativos, ¿no? Entonces, claro, la idea es tal vez no descontextualizar ese conjunto de negativos. Entonces lo importante es guardarlos todos en un mismo sobre para mantener la relación y después ordenarlos de forma más detenidamente. Lo mismo también con fotografías que estén todas amontonadas, la idea es poder ordenarlas, ¿no? Organizarlas. Entonces, aquí voy a mostrar imágenes de un almacenamiento adecuado, ideal, que es el que se utiliza en los archivos. Se utilizan envoltorios, que generalmente son sobres, son fundas, cajas, que tienen como objetivo, como finalidad, poder proteger, ¿no?, los originales, las fotografías. Entonces, al estar en contacto estos materiales con la fotografía, actúan como una barrera, ¿no?, entre la fotografía y los agentes de deterioro. Esto es el almacenamiento es una medida fundamental dentro de la conservación, pero siempre hay que estar monitoreando y controlando las condiciones ambientales, porque esto no es suficiente si siguen permaneciendo en un ambiente muy húmedo o con una temperatura muy alta. ¿Qué debemos tener en cuenta a la hora entonces de utilizar materiales de conservación? Bueno, estos materiales tienen que tener una estabilidad química y haber pasado por ciertos test, como el test de actividad fotográfica, que son normas internacionales, ¿no? Que digamos acá en Chile, bueno, igual existen algunos proveedores, no son muchos, pero ellos ya adquieren este tipo de material testeado. Lo importante entonces es utilizar materiales con un pH neutro, o sea, que no sean papeles ácidos. Lo mismo, bueno, sobres, carpetas, como vemos acá. Ahora, si no se tienen estos papeles especiales o no se pueden adquirir, pueden utilizarse hojas, papel blanco de impresoras, ¿no? Que las podemos doblar por la mitad y hacer pequeñas carpetas para guardar una foto por hoja, digamos. Entonces, esta también es una forma más inmediata, más práctica, si es que no se tiene la posibilidad de comprar o adquirir estos papeles, que también uno puede comprar el papel y luego hacer las carpetas, ¿ya? Bueno, otros ejemplos de carpeta y passepartout de conservación, donde se puede montar la fotografía con esquineros, muchas veces esquineros de papel. Aquí tenemos esquineros de un plástico inerte, que se llama poliéster. En la fotografía de ahí de arriba tenemos también esquineros de papel en los álbumes, que también se pueden hacer. Los álbumes, bueno, guardarlos en cajas. Otros diseños de sobres, de fundas, de envoltorios para las fotografías, dependiendo si estas son fotografías en papel, soporte de vidrio, o fotografías de estuche, que se llamaban a los primeros procedimientos fotográficos, como la foto de abajo con las manos y los guantes. Ahora, también existen en el mercado para los negativos, que podemos tener muchos negativos en 35 milímetros, o diapositivas, existen fundas de calidad de archivo que podemos encontrar también. Ahora, también pueden utilizarse para el almacenamiento de fotografías y álbumes cajas plásticas de polipropileno que se venden también en el mercado, que la verdad que son bastante prácticas. O sea, idealmente poder tener una caja especial de conservación forrada con papel libre de ácido, pero estas cajas igual, si las guardamos en ambientes secos, no húmedos, funcionan bien.
y tiene que tener este sello que se llama PP de polipropileno, PP5. Entonces, recomendaciones prácticas para un adecuado almacenamiento. Hay cosas que ya algunas las he mencionado. Bueno, ocupar espacios de la casa que se encuentren alejados de baños y cocinas, lugares ventilados y secos, evitar las zonas húmedas, evitar subterráneos, mansardas o altillos. ¿Por qué? Porque generalmente los subterráneos, los sótanos son más bien húmedos y fríos, ¿no? Y bueno, tal vez también digamos, cuesta hacer el aseo ahí. Los altillos en el verano pueden sobrecalentarse. La idea es poder mantener espacios limpios, sin polvo, y en lo posible también no guardar las fotografías en cajones de madera, estos cajones más herméticos, muebles de madera, porque es un material orgánico y también a medida que pasa el tiempo y también en condiciones medioambientales no favorables pueden surgir microorganismos. Separar positivos de negativos. Si tenemos una cantidad de todas guardadas en una caja, hay que procurar separarlos, pero teniendo la precaución de no descontextualizar, ya que la documentación es muy importante. Bueno, tratar de controlar el ambiente para conseguir un clima frío y seco. Estas son normas ideales, ¿no? Que debemos ser honestos que incluso en los archivos especializados y en museos, por lo menos acá en Chile, cuesta llegar a controlar estos parámetros, pero la idea sobre todo es que no hayan fluctuaciones. Eso es lo que más daña la fotografía. Si tenemos una humedad relativa del 50%, pero si es constante, igual está bien. Si tenemos una temperatura que es sobre 18, 20, 22 grados, pero si es constante, también. O sea, en lo posible. Y, como decía, tratar de tener nuestros materiales lejos de las zonas húmedas como los baños, las cocinas, los vapores. Bueno, en cuanto a la exhibición, decíamos que la luz, ¿no? La exposición a la luz es acumulativa y el deterioro causado por la luz es lamentablemente irreversible. Sobre todo en las fotografías a color, que son, bueno, con tintes, a la luz los tintes magenta, amarillo desaparecen rápidamente y el tinte cian es más predominante. También se deterioran las fotografías a color en la oscuridad y sucede también un poco la inversa donde predomina el magenta. Pero bueno, las fotografías en las monocromas, los blanco y negro, también se deterioran, obviamente si se exponen a la luz. Entonces, la luz puede provocar desvanecimiento de la sustancia formadora de la imagen y cambios de colorantes en las imágenes de color. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Evitar la exposición permanente a la luz natural o a la luz artificial fluorescente, ya que tienen altas emisiones de rayos UV, radiación ultravioleta. A nosotros, bueno, a mí me imagino que a muchos de ustedes les gusta de pronto poner una fotografía, marcarla, ponerla en la pared, ¿no? Hay que entonces tener la precaución de no ponerla frente a una ventana, por ejemplo, donde llega la luz directa, y en lo posible guardar ese original y sacar una copia de la fotografía que queremos verla en forma más frecuente. Ahora también importante, al hacer anotaciones en los sobres o carpetas, se deben emplear un lápiz grafito blando y también muy importante, al hacer estas anotaciones, que pueden ser fechas, lugares, nombres de personas, debe hacerse sin la fotografía dentro, ya que puede dañar al marcar, se puede dañar la fotografía al marcar con el lápiz. Entonces, estas consideraciones son de pronto un poco obvias, pero es importante porque a veces uno no se da cuenta, las personas no se pueden dar cuenta y ya tienen la foto guardada en el papel y hacen la anotación, y lo importante es hacer una anotación muy leve, o sea, marcar poco, más suave con el lápiz. La digitalización
también es una herramienta fundamental hoy en día en la preservación de fotografías, ya que evita su manipulación excesiva de los originales y facilita desde luego la documentación y la difusión. Hoy en día todos los archivos, bibliotecas, museos cuentan con un área de digitalización que es muy importante. Ahora, tal vez alguno tendrá un escáner en su casa, pero si no se tiene el escáner, pueden capturar una fotografía de la fotografía que queremos preservar. La idea es poder manipular lo menos posible este original. Algunos proveedores que los voy a mencionar, el Centro Nacional de Patrimonio Fotográfico, aparte de asesorías técnicas respecto al tema, ellos también venden papeles, cajas para material fotográfico. También existen otros proveedores que por internet, los productos de conservación y restauración también tienen papeles, y pueden asesorarse en la conservación algo más especializado por el Centro Nacional de Conservación y Restauración, el CENFOTO, el Centro Nacional de Patrimonio Fotográfico, o el Archivo Fotográfico y Audiovisual de la Biblioteca Nacional. Y para despedirme, para cerrar esta charla, bueno, una fotografía familiar muy típica, fiesta de cumpleaños, que probablemente muchos tienen en su casa. Aquí, por las botellas, podemos darnos cuenta que es una fotografía más o menos cercana ya a los años 70. Y esta otra fotografía, que es una fotografía muy antigua, y tal vez muchos de ustedes, o algunos de ustedes, pueden conocerlo, porque es la ciudad de Jerusalén. Es una explanada donde se ve el templo de Salomón. Esta fotografía es un daguerrotipo, decíamos, del primer procedimiento fotográfico, y es hacia 1842, o sea, es una fotografía muy, muy antigua. Bueno, eso sería. Muchas gracias, y espero haber sido útil con las indicaciones. Muchas gracias. Jimena, aborda un par de las preguntas que me han llegado, ¿te tinca? Sí. Entonces, por acá primero tenemos un comentario de Jorge Ceballos, director ejecutivo de la Beneibrit, que nos dice: oh, San Martín, se ve tan diferente, se ve diferente que en las películas. Sí. Acá tengo más, tenía un par de Jorge también, por acá preguntaba: ¿qué es lo urgente con conservación de fotografías de más de 100 años? ¿Hay diferencias entre fotografías blanco y negro de 30, 50 o 100 años? ¿Es bueno escanear las fotografías, o dicho de otro modo, cómo las digitalizo? Son varias preguntas en una. Sí. Bueno, claro, igual la fotografía, como bien decía, es un elemento, o sea, es un objeto muy, muy complejo. Entonces, claro, a lo largo del tiempo, de estos 181 años que tiene de historia, hay diversos tipos de fotografía, distintas técnicas. Por lo tanto, desde luego que la conservación va a depender de la particularidad que tengamos, ¿no? Hay fotografías de estuche, como decíamos, de los daguerrotipos, que son fotografías sobre un soporte de metal, ¿no? Y que son únicas. Entonces, que tienen la gran bueno, característica muy particular, que se puede ver dependiendo del ángulo de como uno lo mire, el ángulo de reflexión, positivo o negativo. Hay otras fotografías que están hechas en soporte de vidrio. Entonces, fotografías en papel, pero que tienen distintas técnicas. Entonces, desde luego, hay que primero, para ser más exhaustivo en la conservación, saber bien de qué procedimiento estamos hablando. Yo he mostrado una pincelada más bien general, a grandes rasgos, que igual calza para todos, o sea, en cuanto a la manipulación, al almacenaje y la exhibición. Entonces, claro,
no es lo mismo un daguerrotipo, un amprotipo, a una fotografía a la albúmina del siglo XIX, que se amarillean, pero tienen, claro, es una fotografía en el fondo, ¿no? Entonces, lo que yo he mostrado son, digamos, recomendaciones generales. ¿Qué era la otra pregunta? Perdón, lo último de esa. Sí, estoy tratando de buscarla por acá que se me perdió, pero Eh, ¿cómo la digitalizo? ¿Es bueno escanear las fotografías? sí, sí, claro. Claro, bueno, lo que comentaba justamente que la digitalización es súper importante. Desde luego, con un escáner sería lo óptimo. Ahora, ¿No le hace ningún tipo de daño a la foto? eh, digamos que no, no, sí es porque es algo muy rápido. El escáner, digamos, eh, o sea, se hace una sola vez y luego ese original se guarda. Eh, y hay escáneres que son mucho más especializados, pero no, es lo más recomendable. Ahora hay también fotografías, perdón, máquinas fotográficas también que son muy especializadas y que también pueden hacer una captura fotográfica, digamos, un original, un máster digital. Eh, Ahora hay fotocopiadoras, que tal vez tengamos más a la mano, fotocopiadoras que tienen también incorporado un escáner. Entonces, en lo posible, sí, hay que digitalizar para poder conservar, para poder difundir, como decía, y en lo posible no manipular ese original. Martín Dirben nos pregunta, un tema paralelo a la conservación física es asegurarse que en lo posible estén los nombres, lugar y año de la foto, si no se devuelven anónimos y de mucho menor interés familiar o histórico. Viviana Claro, Estuardo nos dice, sí, para acá voy a sumar dos porque tenemos varias preguntas. Nos va a sumar una de Viviana y una de Judith Riquelme. Viviana dice, ¿dónde compro papel para hacer carpetas y guardar las fotos? ¿Cómo se pide? Por ahí lo abordamos, así que te pediría que lo volviéramos a abordar. Y Judith Riquelme dice, el archivo judío recomienda digitalizar en formato TIFF a 300 dpi y luego hacer copia en JPG. sí. Sí, sí, bueno, hablando ya en términos más específicos, claro, la digitalización comprende generalmente dos formatos y el formato ideal es el TIFF, porque, digamos, se conserva, digamos, más en bruto la calidad de la imagen, ¿no? Y siempre se hace eh, un segundo formato, una copia de esa imagen en JPG para poderla difundir en las plataformas, etc. Pero el TIFF es como el archivo máster. Sí, a 300 dpi, aunque, claro, varía según la técnica fotográfica, si son negativos, 35 milímetros, si son diapositivas, o si son placas de vidrio de 18 por 24, un poco eso varía, pero eh, ya eso hay que verlo en forma más específica en cuanto a los parámetros de digitalización. Lo de Viviana, ¿dónde se compra? Bueno, yo no es que le haga propaganda a Zenfoto, pero la verdad que, claro, yo he trabajado mucho con ellos y de hecho o sea, generalmente ellos son los que llevan un poco eh, digamos, la batuta, por así decirlo, en cuanto a materiales de conservación. Se pueden comprar ahí, ellos están en la calle Ejército, en pleno centro de Santiago, tienen papeles, eso sí que hay que, bueno, preguntar dependiendo del gramaje, hay papeles, cartones y también se venden cajas, también por formato, dependiendo de las características, si son para diapositivas, para álbumes. Pero comprando papeles, ahí uno puede hacer mismo sus sobres, sus carpetas. Así que eso. Judith Riquelme pregunta también, ¿a qué colección pertenece el daguerrotipo de Jerusalén? Ah, bueno, debo decir que este fue un aporte de mi marido. Él la encontró en Wikipedia. Entonces no salía mayor información. Acá tenemos dos preguntas. María Eugenia López e Isabel preguntan,
María Eugenia, ¿se puede reparar y hacer retoques con Photoshop? Isabel pregunta, ¿se pueden guardar fotos en un montón, ya que hemos juntado fotos como nunca en la vida? Bueno, sí, se pueden, o sea, para las fotografías familiares, ¿no? Si están deterioradas físicamente, se digitaliza y, bueno, después se guarda aparte. Y claro, podemos hacer restauración digital, o sea, es posible tener una restauración digital de la fotografía que uno desea, digamos, si está, digamos, muy deteriorada. Y lo otro del montón de fotografías, ¿cómo era? Se pueden guardar fotos en un montón, ya que hemos juntado fotos como nunca en la vida. Bueno, lo recomendable es ordenar ese montón de fotografías, ¿no? O sea, separar, como decíamos, positivos de negativos. Eh, También a veces se organizan por formato, pero en el caso tal vez de colecciones familiares, desde luego la forma de organizarlas va a ser dependiendo de si forman parte de una celebración, de un viaje, de un evento particular, un matrimonio, ¿no? Entonces hay que organizarlas, ordenarlas. Yo diría que es como más conveniente. Y todo ese conjunto se pueden hacer álbumes para cada evento, por ejemplo. Oye, Jimena, y acá te tengo una pregunta, que de hecho la aborda, me voy a adelantar un poquito, la aborda Vivi, pero yo lo he visto mucho acá en los álbumes familiares que tenemos, especialmente los que nos dejó mi abuela, y que también la suma Jorge. Esos álbumes de los 80, de que se pegaban las fotos, ¿son buenos? Si son malos, ¿cómo se despegan las fotos de esos álbumes? Aparte, Jorge pregunta, qué buena la pregunta de Viviana, todos tenemos esos álbumes chinos de hojas engomadas. Ya, hoy sí, bueno, esos álbumes son pesadillas, la verdad. Sí, yo también los tuve. No son para nada buenos, eh, porque claro, se acidifican. ¿M? Sí, sí, son los típicos años, fines de los 70, de los 80, que se levanta un plastiquito y donde se iban poniendo las fotos, ¿no? Esto va a depender, yo lo pude hacer porque las quise sacar. Eh, si el ambiente está, si han estado en un ambiente más bien seco, están las fotos medias sueltas, se pueden sacar fácilmente. Pero si no, si están muy adheridas, mejor dejarlo ahí porque se pueden romper. O sea, ahí va a ser peor la cura que la enfermedad. Esto por eso, muy importante recalcar el tema de cómo, o sea, en qué ambiente se guardan las fotografías. Entonces, claro, estos álbumes que son con páginas ácidas, claro, con el tiempo y si han estado en ambientes desfavorables, se van deteriorando, se van acidificando, el adhesivo se torna así medio pegajoso, entonces, claro, resulta complicado desmontarlas. Pero hay veces en que es mucho más fácil sacarlas, las puede retirar y si las puede sacar, eso sí, también hay que tener algo importante, sí, que el álbum es un objeto fotográfico en sí. Por lo tanto, yo solo en este caso lo haría, lo desmontaría si es que veo que están, bueno, que sabemos que este álbum, las páginas son muy ácidas, pero, y que tienen este adhesivo. Pero generalmente, si eso se hace, es importante que esas fotos continúen estando en un álbum, que sean parte de un conjunto, digamos, que representen un evento, una celebración, ¿ya? O sea, los álbumes hay que conservarlos como tal. Generalmente estos álbumes más antiguos, la verdad que se conservan bastante bien y es mejor dejarlos ahí. O sea, yo no los desmontaría, salvo estos que de los años 80, que la verdad que son un poco pesadilla, pero habría que verlos. O sea, siempre es importante, porque no hay receta para la conservación, ver cada caso. Porque, por eso, no están deteriorados de la misma forma. Claro, acá Edith Vidal nos hace un comentario, se pueden escanear en el álbum sin despegarlas.
Acá María Eugenia López, que la vi sonriendo con el tema del álbum de fotos para pegar. ¿Sirve el papel libre de ácido y forrar cajas de madera con papel gamusino? ¿Las fotos enmarcadas requiere o no un cartón o enmarcado que le separa del vidrio? Sí. A ver, para exhibirlas, bueno, lo recomendable, como decía anteriormente, era ojalá exhibir una copia, el original guardarlo, siempre y cuando esté digitalizado, ¿no? Y podamos tener copias. Y desde luego para la exhibición es importante exhibir una fotografía que tenga un passepartout, que se le llama passepartout a un cartón, que generalmente es cartón más o menos grueso, que es libre de ácido, y que separa el vidrio de la fotografía. ¿Por qué? Porque muchas veces encontramos fotografías de pronto antiguas, también de nuestros abuelos, que están enmarcadas con un marco de madera que también se acidifica con el tiempo, y la emulsión ha quedado adherida al vidrio. Eso también, lamentablemente, es frecuente. Entonces, por eso tiene que tener siempre un passepartout y, desde luego, tener un ambiente que sea idóneo para las fotografías, o sea, que no están en un ambiente húmedo ni temperatura alta. Y lo que decía al principio que era, bueno, Papel libre de ácido y forrar las cajas de madera con papel gamusino. Bueno, desde luego el papel libre de ácido, claro, es el que se utiliza. Se dice papel libre de ácido, en el fondo es un papel que tenga un pH neutro, o sea, que no sea ácido o que sea ligeramente alcalino. Entonces, sí, papel libre de ácido sirve para guardar nuestras fotografías. Ahora, como decía anteriormente en la presentación, no es recomendable guardar las fotografías en cajones de madera. Y, si no, por último, forrar o envolver, digamos, en la parte interior del cajón con papel libre de ácido. Pero en lo posible, o sea, estas cajas plásticas que yo les mencionaba, que son de polipropileno y que se encuentran en el mercado, es mucho mejor tenerlas ahí que en cajones de madera. Fran, por mi parte, no hay más preguntas, así que te dejo el micrófono. Ya, bueno, primero, Jimena, agradecerte por esta tan buena exposición que nos hiciste, muy clara. Gracias. Sí, muchas gracias. Y también invitar a todos a que si tienen fotografías familiares y las encuentran en su casa, a donarlas al archivo y que nos escriban al correo electrónico archivo@fmj.cl. Y ahí nos ponemos en contacto para ver cómo hacer la donación. Bueno, Eso muchas es todo. gracias. Muchas gracias, Jimena. Muy Gracias, buena presentación. a ti y a ustedes.